Bien, pues estamos ya empezando con esta primera lección del taller de Photoshop para redes sociales. Y antes de empezar a trabajar sobre la plataforma de Photoshop, quiero tocar un tema muy importante que es la introducción al marketing de contenidos. Y te has de preguntar, ¿qué tiene que ver el marketing de contenidos con que aprendamos Photoshop? Bueno, pues la respuesta está en que más que enseñarte a utilizar una plataforma de edición como es Photoshop, también quiero que sepas el camino hacia donde tenemos que dirigir todo lo que vamos a crear. Antes de empezar a trabajar sobre una imagen corporativa o sobre un plan de comunicación de tu negocio o de tu empresa, tenemos que entender ciertos criterios y también ciertos conceptos que tienen que ver mucho hacia dónde voy a dirigir mi comunicación. Y para ello es que estoy tomando como primera lección la introducción al marketing de contenidos. Este tema es muy amplio, por lo que en este caso vamos a tocar temas muy puntuales para que nos sirva de contexto, para que cuando empecemos a diseñar tengamos muy bien definido qué es lo que vamos a hacer. Y bien, pues vamos a empezar a trabajar sobre una información importante. Antes que todo, nos vamos a centrar en un punto muy importante que en esta presentación le llamo el buyer persona. Y te lanzo esta pregunta en este momento. ¿Tienes identificado quién es tu buyer persona? O bueno, antes que eso, vamos a definir qué es un buyer persona. Este concepto se define como esa persona o ese grupo de personas que son los que van a comprar tu producto o tu servicio. Hay que partir del concepto de que las personas con la llegada del internet cambiaron su forma de comprar. Hoy en día las personas estamos mucho más informados, buscamos todas las especificaciones o toda la información posible antes de poder hacer una compra. Antes no, antes el vendedor venía con nosotros y nos empezaba a entregar información que quién sabe si era correcta o no. Hoy en día es diferente. Un comprador lo que hace es buscar un producto primero en internet, empieza a hacer comparativas a lo mejor de una empresa o de un producto con otro, y entonces ya con toda esta información toma la decisión de hacer una posible compra. Ya después vienen algunos conceptos de servicio, de atención al cliente, de rapidez, de las respuestas en que lo atiendan, pero el proceso inicial es este. Para esto tenemos que empezar a tener cierta presencia en nuestras redes sociales para precisamente cuando el comprador o el buyer persona empiece a buscar información sobre un producto que quiere comprar o un servicio, nosotros estemos siempre en la mente de ese comprador y que podamos ser quizás una de las primeras opciones para él. Para esto tenemos que identificar primero a este concepto que le llamamos el buyer persona. El buyer persona es ese personaje o esa figura que puede ser una o puede ser un conjunto de varias personas, en donde tenemos que imaginar hacia dónde nos tenemos que enfocar o dónde tenemos que enfocar todo lo que son los esfuerzos de comunicación y de diseño que vamos a hacer. Puede ser que el buyer persona sea una persona de sexo femenino, de cierta edad, y que tenga ciertos comportamientos. No nada más es la parte geográfica, como acostumbrábamos a hacer la publicidad, por ejemplo, en Facebook. No. Va más allá de una situación geográfica, sino que también tiene que ver qué es lo que le motiva a comprar, qué es lo que le mueve a tomar una decisión, qué es lo que le hace feliz, cómo es su comportamiento habitual en el día a día, en qué clubes está, cómo se desarrolla con su familia, qué gustos tiene, dónde come. Ese buyer persona lo tenemos que empezar a crear y lo tenemos que empezar a imaginar, incluso hasta poderlo tener de una forma tangible, para que entonces cuando nosotros empecemos a crear contenidos, imaginemos que nos vamos a comunicar con esa persona. No es lo mismo empezar a generar diseños o contenidos en nuestras redes sociales a ciegas, que teniendo a una persona imaginable, o una persona que puede ser en nuestra conciencia percibida de alguna forma. ¿Por qué? Porque entonces ya sabemos cómo vamos a comunicar y cómo vamos a diseñar. En base a este buyer persona, tenemos que empezar entonces a crear nuestra estructura o nuestra estrategia de contenidos.
Y entonces aquí viene también la parte de qué es lo que debo de publicar en mis redes sociales. Hay que recordar que no nada más es publicar por publicar. Hay veces que cometemos un grave error en que creemos que lo que a nosotros nos gusta es lo que queremos, incluso o a veces hasta lo que posteamos, es lo que le va a gustar a las personas que nos pueden comprar o a nuestra audiencia. Y es un grave error. Incluso yo te diría, salte de ese estado. No, tu página o tu negocio no debería de ser una extensión de tus gustos. Hay que empezar a crear y a poner en papel incluso quién es esa persona que te va a comprar. Y entonces ahora sí empezar a dirigir todos nuestros esfuerzos de creatividad en los diseños, incluso hasta uso de colores, en cómo nos vamos a comunicar, en cómo vamos a redactar esos posts o esos anuncios. Siempre sin que tengamos que olvidar quién es el buyer persona. Y hago mucho hincapié en esto porque esto es uno de los principales errores. Puedes aprender a diseñar y a crear cosas fenomenales y muy bonitas, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado eso? Que nos ponemos a hacer un super diseño, que le metemos prácticamente todo lo que hemos aprendido de marketing, de psicología del color, y a la mera hora cuando lo posteamos no tiene ese efecto. Pero cuando hacemos un diseño muy simple, incluso sin tanto pensar, termina siendo un post que tiene mucho más alcance que el que le trabajamos de más. Y esto no es por coincidencia, es simplemente porque no estamos enfocando el diseño a la audiencia que queremos llegar. Entonces, ¿qué debo de publicar en mis redes sociales? Algo que sea congruente a mi buyer persona. Y acuérdate de no empezar a contaminar tus contenidos con tus gustos. Si en algún dado caso tus gustos o tu sello o tu forma de ser está alineado con tu propio negocio, otra cosa será. Pero sí hay que tener mucho cuidado de primero estudiar bien quién es mi buyer persona y a dónde voy a dirigir todos mis esfuerzos. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, pues las redes sociales precisamente me van a servir como una especie de nicho de mercado, o como le dicen de una manera semántica, es como si fueran esos océanos de peces donde yo voy a ir a lanzar información o a lanzar para empezar a atraer audiencias, ¿sí? Que es el famoso engagement. Pero no puede haber un engagement si no sé a quién voy a comunicar o si no sé a quién voy a seducir de una manera comercial. Entonces, cuando yo hago esta sinergia y cuando hay una armonía entre mis diseños y mi buyer persona, a quien estoy comunicando y estoy conectando de una manera correcta, el engagement, que es esta parte de aquí, va a ser efectivo. Y entonces voy a empezar a crear una audiencia que va a empezar a creer y va a ser una audiencia fiel. El fin de este tipo de contenidos es, no hay que olvidar, generar confianza, generar presencia, prestigio y también empezar a comunicar el valor de tu marca en general. Ese sería el objetivo final de estructurar y de empezar a entender hacia dónde voy a publicar o hacia dónde voy a dirigir todo lo que son mis diseños de publicidad o mis anuncios del día a día. Este concepto es muy importante, te lo reitero, porque entre más le pongamos atención, nuestros diseños que vayamos a estar generando van a tener más efectividad y no vamos a empezar a caer en esa frustración donde me he estado pasando mucho tiempo haciendo un diseño y nadie lo está viendo. Entonces, hay que anotar primero, mi primer tarea es a dónde me voy a dirigir. Ahora, este buyer persona no tiene que ser eterno. Hay empresas, o cuando nosotros hacemos, por ejemplo, alguna consultoría con empresas, de hecho podemos tener varios buyer persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor un producto va dirigido a uno y así sucesivamente, ¿no? O a lo mejor tengo 3 productos o 3 servicios y cada uno de ellos tiene un buyer persona diferente. Entonces tengo que hacer campañas por separado. O bien tener una campaña completa y empezar a hacer subcampañas
o conjunto de anuncios donde cada uno de ellos vaya dirigido a un cierto nicho de mercado. Y eso también tiene que ver cuando veamos la parte de publicidad, que ahí es otro tema también a tratar. Más que empezar también a trabajar con lo que es marketing de contenidos, también es importante entender, y aquí te estoy comentando esto, ¿no? Nunca olvides a quién vas a comunicar tus diseños y tu contenido, es esencial. Regla principal. Y ya por último, para terminar esta lección, también lo que vamos a aprender en la parte de diseño tiene mucho que ver y va a ser muy sensible al momento de empezar a diseñar anuncios para nuestra publicidad. Y estoy poniendo el ejemplo de Facebook. Facebook específicamente e Instagram nos piden muchas reglas y más con los cambios de algoritmo, donde cada día más nos están dando incluso personalizar los anuncios. Últimamente, bueno, en el último cambio del administrador comercial y el administrador de anuncios de Facebook e Instagram, incluso tenemos que hacer diseños de acuerdo a donde se van a visualizar. Por ejemplo, un diseño para una historia de Instagram que tiene que ser un diseño vertical, un diseño cuadrado, que es un diseño 1 a 1 para el feed de Facebook. Cuando es un evento tiene que ser un diseño horizontal. Entonces, todo ese tipo de información la vamos a ver durante todo el taller. Pero el hecho de que nosotros aprendamos esta herramienta de Photoshop nos va a dar estos beneficios en la parte de publicidad, que es, si yo tengo un anuncio bien hecho, bien creado, que cumpla con las especificaciones y políticas que nos marcan las empresas como Facebook e Instagram, pues voy a tener un mayor alcance en mi publicidad. Voy a tener un mejor rendimiento, voy a tener un menor costo de publicidad, que eso es esencial. No es lo mismo que si yo hago un diseño y le invierto 1,000 pesos, voy a llegar a 100,000 personas. Pero si yo este diseño no lo hago correcto, pues no lo hago fuera de las políticas, con esos 1,000 pesos voy a llegar, en lugar de llegar a 100,000, puedo llegar hasta 50,000 personas. ¿Qué quiere decir? Que me estoy gastando el mismo dinero, pero el alcance o el rendimiento es a la mitad. Así de crítico me afecta el no saber hacer anuncios de publicidad. Por eso esto es una buena decisión que hayas tomado, el empezar a aprender a usar la plataforma de Photoshop, porque te va a dar todo ese tipo de beneficios. Una mayor tasa de conversión en tus anuncios, en tu publicidad, y sobre todo, campañas más efectivas. Todo esto lo vamos a ver. Este taller te va a servir para creación de anuncios, para creación de contenidos y también para que aprendamos a hacer portadas de nuestras redes sociales y todos los diseños que se requieran para que entonces puedas empezar a trabajar de una manera mucho mejor y que se vea más profesional el trabajo que tú realizas, el producto que tú vendes, y que la gente tenga mucho más confianza en tu marca y en tu negocio. Y bien, pues hasta aquí terminamos esta lección, que es importante. Me gusta mucho tratar esos temas antes de meternos a diseñar, porque es esencial entender hacia dónde tengo que ir, ¿sí? Y bueno, pues ya en la siguiente lección vamos a empezar a trabajar sobre cómo instalar la plataforma de Photoshop, y vamos a ver en términos generales algunos aspectos importantes de cómo funciona la plataforma para que empecemos a trabajar y, manos a la obra, empezar a diseñar. Nos vemos en la siguiente lección.